Hola, buenas tardes. Hoy es 9 de noviembre de 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, abogado especialista en Derecho Penal. Bien, me encuentro trabajando en lo que es próximamente, en la semana que viene tengo que asistir al juicio oral de a una persona que estoy asesorando, el cual está sindicado o acusado de un delito del artículo 209, actos sexuales con menor de 14 años. Bien, estoy en la fase preparando lo que va a ser el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Como tengo en mi videoconferencia el tema del contrainterrogatorio, me veo precisado a trabajar en este punto como un taller del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Obviamente que en este caso pues se cambiarán los nombres de las personas pues, por obvias razones. El acusado se llama Julio Iglesias, el denunciante es Elenita Vargas, que es la mamá de la menor, la víctima NN, menor de 12 años. Hechos ocurridos el 1 de mayo del 2014. Antes de que comience a entrarme en este punto, algunos aspectos aquí son reales, otros son simulados. Pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que sirva este ejercicio a quienes puedan adentrarse un poco más a fondo de este tema del interrogatorio y esencialmente el contrainterrogatorio, que es para la defensa. Recordemos las bases. Primero que todo, quien ofrece el testigo, en este caso puede ser, digamos, la fiscal, presentará a la denunciante como testigo directo, o sea, un testigo que tuvo conocimiento de los hechos porque se lo refirió su hija NN. Elenita Vargas entonces va a presentarse al juicio oral por decisión de la fiscal, quien ha ofrecido el testigo de cargo en contra del procesado. Esas preguntas que hará el fiscal tienen que obedecer a los requisitos que señala el Código de Procedimiento Penal en el artículo, pues los artículos que al respecto se ocupan del tema, como son, primero de todo, pues el artículo el 391, perdón, interrogatorio cruzado del testigo, pues ese se refiere al contrainterrogatorio. El 392, reglas sobre el interrogatorio. Se hará observando las siguientes instrucciones. Primero, toda pregunta versará sobre hechos específicos. Segundo, el juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender el testigo. D, el juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio se permitirá a las demás partes el examen de los mismos. Quinto, el juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente. El juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras y precisas. Ya las reglas del contrainterrogatorio están en el 393, concordante con el 391. Pero leamos primero el 391, interrogatorio cruzado del testigo. Todo declarante, luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogada por la parte que hubiera ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio se denomina directo. Se limitará a los aspectos principales de la controversia. Se referirá a los hechos objetos del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. No se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de las respuestas. Por eso es que el interrogatorio directo, quien lo ha ofrecido el testigo, tiene que hacer preguntas abiertas. Son preguntas de diga, cómo, cuándo y dónde. Ese es en ese término. Va a construir los hechos a través de la respuesta que le va a dar el declarante. Entonces irá poco a poco avanzando, construyendo esos hechos en el juicio oral. En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo.
ahí hay una limitación. Entonces, quien va a contrainterrogar, pues debe hacerlo ceñido a los requisitos que se establece el 391, pero para los fines del 393. Primero, los fines del 393 en el literal A dice: la finalidad del contrainterrogatorio es refutar en todo o en parte lo que el testigo ha contestado. Para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre hechos en entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral. El testigo debe permanecer a disposición durante el término que éste determine. Listo. Entonces, esas son las reglas. El examen de los testigos del 390 serán interrogados uno después de otro en el orden establecidos por la parte que los haya solicitado. Entonces, en este caso, el contrainterrogatorio es con el fin de refutar, dice el artículo 393, pero no solamente de refutar. El asunto es que el contrainterrogatorio también sirve para limitar, para favorecer y sí, para refutar. Son tres tópicos los que se ocupan del contrainterrogatorio. La norma habla solamente de refutación, pero resulta que en el contrainterrogatorio tiene pues esas circunstancias especiales para favorecerse del contrainterrogatorio o para limitarlo en los puntos que necesitamos para la teoría del caso de la defensa. Los temas son lo que introduce el fiscal en el interrogatorio serán los temas que deben ser tratados en el contrainterrogatorio. Si se sale la defensa de temas que no han sido tratados por quien ofreció el testigo, objeta la pregunta diciendo que no es tema. Los temas, entonces, vamos a ver ahora nosotros, vamos a ver aquí cuáles son los temas. Entonces, pero eso en su debido momento. Voy entonces a fijar estas reglas. Ya incluso el contrainterrogatorio, pues siempre le dicen a uno en los seminarios: no pregunta si usted no sabe la respuesta, no pregunte lo que no sabe, no pregunte solamente o contrainterrogue solamente pescando en río revuelto, al albur, porque no, eso es cierto. Cuando se va a contrainterrogar es porque ya usted, abogado defensor, quien va a introducir en los hechos es en la pregunta que hace la defensa, de acuerdo a lo que ha dicho anteriormente el testigo que fue ofrecido por una de las partes. Es decir, por ejemplo, si usted ha dicho que se encontraba el día 1 de mayo del 2014, a eso del mediodía, estaba laborando en su lugar de trabajo ubicado en el centro comercial La Fortuna, ¿cierto? ¿Sí o no? Hasta ahí. Entonces empiezan a introducirse en las preguntas con la finalidad de la cual usted ya tuvo que haber estudiado ese interrogatorio que fue ofrecido por la parte. Entonces, con esas reglas, las reglas son preguntas cerradas, no son preguntas abiertas de cómo, cuándo y dónde. No, usted no le va a aclarar lo que ya preguntó el fiscal en este caso. No, usted va a tratar de favorecerse de ese testigo o a limitarlo, o lo va a impugnar credibilidad. Otra regla: las entrevistas y las declaraciones anteriores que se han recogido y que le ha descubierto el fiscal en la audiencia de acusación, o las que usted, defensor, en la preparatoria le entrega a la fiscalía, esas son las entrevistas que le van a servir de soporte para usted tratar de impugnarle credibilidad a ese testigo. Recuerde que ahorita hay una sentencia de la Corte Suprema, la 36562 del 2012, y esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia indica de que en la preparatoria usted, defensor, tiene que indicar, cuando va a impugnar credibilidad, decirle al juez cuál de los aspectos de los numerales señalados en el artículo 403 es que va a impugnar. Si es por el numeral primero, el que se refiere a la inverosímil o por increíble. Si es el numeral segundo, dice capacidad para percibir, recordar o comunicar cualquier otro asunto sobre la declaración. Tercero, si por un prejuicio. Cuartos, manifestaciones anteriores. Este es el que usualmente se utiliza.
por las entrevistas o exposiciones que han rendido anteriormente. Quinto, carácter o patrón de conducta en cuanto a la mendacidad. Y sexto, contradicciones en el contenido de la declaración. Contradicciones en el contenido de la declaración. Perfecto, entonces, fijadas las reglas de juego, ahora sí entramos entonces en la materia. Vamos a examinar este caso que tengo y comienzo con un primer testigo, el cual ha sido llamado al estrado a declarar por parte de la fiscal. La denunciante, Elenita Vargas, que es la mamá de la menor víctima NN. Entonces, ¿qué tenemos? La denuncia que formuló la señora ante la Fiscalía, la Unidad de Reacción Inmediata. Los hechos suceden el 1 de mayo del 2014. Se dice, así a grosso modo, lo va a plantear los hechos fácticos. Mi cliente, el señor Julio Iglesias, es de oficio mecánico. Lo contrata la señora Elenita Vargas para que le arregle o le acondicione los pedales del vehículo, un vehículo Renault 4, modelo 80 tal vez, ya modelo antiguo, para que le acondicione a efectos de ella poder manejar el vehículo toda vez que tiene una discapacidad de movilidad. Entonces tiene que acondicionarlo, lo contrata para esa labor. El señor empieza a trabajar, ella le ofrece un dinero y empieza a hacerle las labores propias del carro. El carro está parqueado al frente de la casa. Entre 5 y 6 de la tarde ocurren los hechos. El señor entonces está haciéndole arreglo a la casa. Ese día la señora se había ido a trabajar al centro comercial La Fortuna, donde tiene un local, y entonces dejó a su hija mayor de 15 años y su hija menor de 12 años. La víctima NN, la mayor NY, así se llamarán. Entonces el señor, pues no importa que la señora no esté en la casa, él llega a hacerle los arreglos al carro, a trabajar. En esas entonces se baja la menor, él le dice que por favor se suba al vehículo para sostener, que le ayude a sostener una varilla, y en esa situación, estando dentro del vehículo, al parecer, presuntamente, intenta manosearla, o la manosea, le da besos en la parte, en los senos. La niña logra salirse del vehículo, huye, pide auxilio, y después la policía entonces regresa al sitio, pero el señor ya no está en el carro, está entrando a su residencia, a una cuadra más o menos, y allí lo señala y la policía lo captura. Después entonces la señora Elenita Vargas recibe la llamada de la niña, la nota angustiada, y entonces se decide venirse en un taxi a la casa para llegar a su residencia, a personarse de lo que estaba sucediendo. Todavía no sabía qué era. Cuando llega no la encuentra. Esta es NY, la hija mayor. Ella le informa que la hija no se encontraba. La señora sale a buscarla, la encuentra a una cuadra. Cuando observa es que está llorando la niña, y al lado estaba la policía, un vehículo, y ya el señor estaba capturado. Entonces la niña le cuenta o le hace referencia de lo que había sucedido al interior del vehículo, y allí entonces empezó la investigación, y desde ese entonces el señor está capturado y detenido por el presunto delito de actos sexuales con menor de 14 años. Entonces, ¿qué tenemos? Comencemos. La denuncia de la señora, formulada al día siguiente en la Unidad de Reacción Inmediata, el 2 de mayo. La señora rinde una entrevista ante el policía investigador, y la rinde el 15 de mayo. Después, el 30 de mayo, rinde o amplía otra entrevista recepcionada por
un miembro de la policía a cargo pues de la investigación ordenada por la fiscalía. También entonces vamos a referirnos aquí a la declaración que le rinde la menor ante el psicólogo del CTI, en la que le toma la entrevista psicológica y el psicólogo pues da su apreciación en relación con esto. También tenemos el informe de vigilancia de la policía, el informe de captura de flagrancia, y entonces en la que relata los hechos el policial que hizo el procedimiento el 1 de mayo, y esa también nos va a servir para tomar en consideración cuando el policial llegue al juicio. ¿Qué entonces vamos a tratar de hacer aquí en este taller ejercicio? Voy a mirarles lo que dijo en la denuncia. Voy a mirar lo que explica el 15 de mayo en esa entrevista y la tercera entrevista del 30 de mayo. Tengo que revisar eso que me descubrió la fiscalía en la audiencia de acusación, y yo tengo que establecer un parámetro para mirar hasta dónde la credibilidad de la señora, aunque ella es testigo de referencia, porque es de acuerdo a lo que le dijo la menor NN. La menor NN es la que va a declarar en cámara Gesell en el juicio, y es la que tiene la relación directa de los hechos, es la testigo directo, es que la que tuvo, pues obviamente por ser la víctima en este caso. Entonces la señora Elenita Vargas en su denuncia dijo pues un relato de los hechos. Como me da las dos entrevistas que rindió, esas me sirven para hacer el contrainterrogatorio, para tratar de establecer 3 puntos: si limito el testimonio, si me favorezco de él, o si le impugno por credibilidad o para refutar. Y los temas que se van a abordar por parte de la fiscal los voy a tener en cuenta para cuando me toque el contrainterrogatorio. Y los temas van a ser diferentes aspectos, como vamos a ver ahora. Me adelanto, el tema del carro, o mejor, la escena de los hechos donde ocurrieron. El carro está al frente de la residencia. Entonces, el carro, dije que es un Renault 4 modelo más o menos 80. ¿Por qué el carro? Porque vamos a ver ahora la importancia que tiene en el tema. El tema de lo que sucedió al interior del vehículo, y cuál fue la reacción de la menor NN frente a la posibilidad de que haya sucedido esos hechos. Entonces, aquí hay un tema importante que es el asunto de una blusa. Ahora les explico por qué. El tema también del seguro del carro, de la seguridad del carro. Seguridad del carro, es decir, si el carro estaba con llaves, si el carro le habían dejado al señor las llaves para que él entrara a la hora que quisiera, o si el carro no necesitaba, porque abría las puertas fácilmente. Ya por ser un carro viejo, pues me imagino yo que ya ese carro no tiene seguridad de ninguna naturaleza, aunque es una suposición mía, eso tengo que demostrarlo. La seguridad del carro. Otro tema es lo que dijo el policía de lo que le refirió la menor, y vamos entonces a entrelazar lo que le dijo la menor NN a la mamá, lo que le dijo la menor NN al policía captor, para entonces evaluar lo que le dijo la niña NN al psicólogo, para poder entonces por lo menos generar una duda a favor del prohijado, del cliente, del acusado. Bueno, de pronto otro tema que se me escape, ahora vamos a verlo aquí. Entonces se sentó la señora Elenita Vargas, porque ya entró al escenario y se sentó en el puesto que ocupa el testigo, el primer testigo. Supongamos que, no metamos al policía todavía, supongamos que es la señora. Entonces, señora
Sirvas, háganos, por favor, díganos sus generales de ley, su nombre, su cédula, su dirección, dónde vive usted, qué hace usted. Entonces, pues esas son generales de ley, pues fácil. Son respuestas a preguntas sencillas, respuestas sencillas. Díganos entonces cuál es su nombre, díganos cuál es su número de la cédula, qué edad tiene usted, señora Elenita Vargas, dónde reside usted. Después de que haga eso, obviamente que antes de que suceda eso, la juez tuvo que haberle tomado el juramento. Usted bajo la gravedad del juramento jura decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad en esta declaración que va a rendir. Y entonces sienta la fiscal, primero identifica al testigo para que haga un relato. Señora Elenita Vargas, ¿dónde se encontraba usted o qué hizo el día 1 de mayo del 2014? Yo ese día salí como a eso de la 1 de la tarde, me dirigí a mi lugar de trabajo. Yo trabajo en el centro comercial La Fortuna. Ahí tengo un local y me dedico a vender ropita para ropa. Vendo ropa. Soy comerciante. Hace muchos años me dedico a ese oficio. Tengo más o menos 5 años allí en ese local, ese puestico. Bueno, señora, ¿usted tiene hijas o tiene hijos? Sí, yo tengo 2 hijas. La una se llama NY, tiene 15 años, y tengo otra hija menor que se llama NN, de 12 años. Bueno, indíquenos si ese día, ¿dónde quedaron sus hijas para cuando usted se fue a trabajar? Ellas se quedaron en la casa, pues en la residencia donde yo vivo, ellas se quedan solitas allí haciéndolos a cargo de la hermana mayor NY, hacen sus oficios. Ella está, la menorcita, pues regresa del colegio y se pone a hacer sus tareas, y allí entonces con su hermana mayor, pues ella la vigila mientras yo me voy a trabajar. Ella me ayudan a mí a hacer allí labores domésticas. Bueno, puede decirnos entonces si ese día 1 de mayo usted pues terminó su jornada común y corriente. No, yo ese día no pude terminar la jornada porque resulta de que a mí me llamaron como a eso de las 5 de la tarde. Me llamó mi hija NN llorando. La noté como asustada, como que algo les había sucedido. Entonces yo le dije inmediatamente: mija, yo ya cojo un taxi y me voy para la casa, espéreme que ya llego allá. Y cogí un taxi y me fui para la casa. Bueno, y entonces díganos entonces qué pasó después de que usted llegó allí a la casa. No, yo llegué a la casa, inmediatamente me vi con mi hija mayor NY, le pregunté por NN y ella me dijo no, pues que ella que había salido, pero que no sabía para dónde se había cogido. Entonces yo inmediatamente pues salí a buscarla, y en esa me encontré un muchachito que venía y me dijo que dónde podía encontrar a mi hija NN, y yo me fui detrás de él. Él me llevó hasta más o menos una cuadra, y cuando yo llegué allí a esa cuadra estaba la policía y habían capturado a este señor, al mecánico que yo había contratado para que me hiciera los arreglos en el carro, a este señor Julio Iglesias. Se llama, responde el nombre de Julio Iglesias. Y entonces cuéntenos, ¿usted pudo hablar con su hija? Sí, yo hablé con ella inmediatamente. ¿Y qué le dijo su hija? No, pues ella estaba llorando y me dijo que pues estaba que esta persona que estaba haciendo los arreglos de la casa le había dicho que se subiera al carro para que le sostuviera una varilla, pero ahí me dejó encerrada, y entonces empezó a manosearme y cogió y me tocó las piernas y trató como de tocarme por la vagina, pero yo no me dejé. Inmediatamente entonces me rompió, me rasgó la blusa y me besó un seno y me dijo pues que me hacía mujer. Yo entonces inmediatamente salí corriendo
y fui en búsqueda de ayuda. Me encontré en el camino unos policías y les dije pues lo que me había pasado, les dije a ellos llorando, y yo me fui con ellos hasta la casa, pero el señor ya se había ido para la casa de él, y allá en la casa pues lo capturó la policía porque yo se lo señalé. Ya, exactamente. Entonces eso fue lo que le dijo entonces en relación con su hija ese día. Sí, eso fue lo que me explicó ella a mí. Yo hasta le pegué un puño a ese señor, y los policías que estaban allí pues me dijeron que no, que pusiera la denuncia. Bueno, y entonces usted, díganos, señora Elenita Vargas, ¿hacía cuánto usted conocía al señor Julio Iglesias y por qué lo distinguía? No, pues que yo al señor me lo presentaron, y como él pues me dijeron que era mecánico, entonces que si me podía arreglar el carro porque lo necesitaba, porque yo pues tengo problemas de movilidad, entonces necesitaba el carro que le hiciera unos arreglos mecánicos, y me contraté. Yo me dijo que valía tanto y yo le di una parte, y eso pues él comenzó a hacer ese trabajo allí. Ya. De manera pues que entonces, ¿y qué carro, señora, tiene usted? ¿Qué carro, qué marca o qué clase de carro es? Digo, no, yo tengo ese es un Renaultcito 4 que ha comprado hace como un mes. Lo tenía ahí parqueado al frente de la casa, porque nosotros vivimos allí como así en una especie de calle despavimentada, y allí hay otras casas, y entonces el carro estaba al frente ubicado allá al frente de la casa. Y ese carro, señora, usted dice que para que le hiciera unos arreglos. ¿Y qué clase de arreglos? No, pues ya lo dije, pues es que ese era para que le pusiera unos pedales, para que entonces yo poder manipularlos. Bueno, y ese carro entonces, usted me dice que estaba ahí al frente de el carro que usted está diciendo, el señor. Ahora, espere, la pregunta entonces aquí, porque aquí empieza ya, mire cómo empieza uno a insinuar las respuestas, y tiene que caer muy en cuenta usted, porque las preguntas no puede ponérselas en boca quien está haciendo el interrogatorio, sino haciendo preguntas de diga, cómo, cuándo y dónde, no irle insinuando las respuestas. Pero entonces, bueno, como ahorita acaba de suceder, puede ser que yo tenga que objetar y decirle, no le insinúe las respuestas al testigo. Entonces diga, señora fiscal, vuelva otra, puede hacer que le llame la atención el juez. Entonces, señora Elenita Vargas, entonces usted dice que contrató al señor. Sí, señor, yo lo contraté. ¿Para qué lo contrató? No, pues para que me le hiciera unos arreglos al carro. ¿De qué tipo de arreglos lo contrató? No, pues para que le hiciera los pedales, y porque es que yo tengo problemas de movilidad. Bueno, ¿qué pasó entonces posteriormente? Objeción, señor juez. La defensa. ¿Por qué? Sustente. Uno no puede preguntarle, quien está ofreciendo el testigo no dice, ¿y qué pasó después? Porque es una pregunta capciosa, es una pregunta que no tiene sentido. El qué pasó después, no, uno no puede, uno tiene que, preguntas como las anteriores, preguntas directas. No, bueno, entonces, díganle al lugar, dice el juez. Entonces, bueno, usted, señora Elenita Vargas, el señor que estaba haciéndole los arreglos al carro, ¿usted lo conocía de tiempo atrás? Objeción. Esa pregunta ya fue hecha por la fiscal, es pregunta repetida. Ya le habíamos, claro, ya ella había preguntado, la fiscal, que ya lo conocía, porque ella le respondió sí, que se lo habían presentado y que había, entonces lo había contratado para que arreglara el carro. Mire que aquí entonces la fiscalía ya tiene que tener claridad, porque tiene que acomodar su testimonio al señor, sacarle la información más importante para que quede en el juicio.
Entonces yo por lo menos estoy tratando de hacer lo posible para que, ubicándome en el papel de la testigo Elenita Vargas, y por eso ahora ustedes van a recordar partes importantes, por ejemplo, cuando le informa a la señora Elena Vargas, le dice que la había encerrado en el carro, que dijo también la señora que le había roto la blusa o le rompió la blusa para manosearla o para darle un beso en el seno. Esos son detalles importantísimos. ¿Por qué son importantes? Si bien es cierto, mire, la primera entrevista que hace la señora el 15 de mayo, ella dice, o ella dijo ante el policía que le tomó la versión, dice que había encontrado a su hija NN llorando y me dice: mamá, fulanito me besó, me acarició las piernas y me dañó la blusa porque también me manoseó los senos. Y me manoseó los senos. Le dañó dice. Por eso es que la señora entonces ya informó que primero que la había encerrado, y también está diciendo que le dañó la blusa para poderle manosear los senos. Resulta que aquí en la declaración que rinde la menor ante el psicólogo manifiesta lo siguiente: es que él se metió al carro sin permiso y yo iba a llamar a mi mamá. Entonces él dijo que le sostuviera esa varilla y yo se la fui a sostener y ahí me comenzó a besar. Entonces él me dijo que me hacía mujer, yo que no. Yo le estaba ayudando a sostener, entonces yo iba a salir y él no me dejó. Ahí él me comenzó a besar en el seno por debajo de mi ropa. Simula, dejan constancia aquí, simula que levanta su blusa para acompañar la narración. Ahí mi hermana me llama y yo me salí y él no me quería dejar salir, dijo que no y que no. Miren la versión que rinde la menor NN ante el psicólogo. Dice, en ninguna parte ha afirmado que le dañó la blusa o que se la rasgó o que se la viera, no, dice es que le levantó la blusa y por ahí fue cuando entonces aprovechó y le dio un beso en el seno. Dice que ella afirma que la hermana la llamó y que ahí entonces salió y él no la quería dejar salir. No la quería dejar salir. Entonces el tema que repito va a ser importantísimo es el asunto de la blusa. Ese es uno de los temas importantes en cuanto a establecer, voy a favorecerme del testimonio de la señora Elenita Vargas, porque ella en la declaración que ustedes escucharon ahora anteriormente, dijo ella que primero que todo le había encerrado y además de eso que le había dañado la blusa para poder darle el beso en el seno, cuando las cosas no son así, porque la menor manifiesta es algo diferente de lo que sucede al interior del vehículo, y incluso de lo que pudo haber, de por qué razón la menor se bajó también allí, cuál fue la razón para que ella llegara hasta el vehículo, si estaba en la casa, por qué salió hasta allá la niña, la menor NN, y para que presuntamente sucediera lo que sucedió. Eso es otro tema que será también importante. Entonces, como tengo yo las declaraciones de la señora que rindió ante las entrevistas, la del 15 de mayo y la del 30, por ahí debo comenzar entonces a manejar el tema. El tema del carro, importante, para establecer si tiene seguridad ese carro, porque si habla de que la encerró, que no la quería dejar salir, habrá que entonces preguntar y tratar de aclarar por qué, cómo y de qué manera la encerró en ese carro y no la dejaba salir. Y también el tema de la blusa,
Entonces yo tengo que hacer énfasis en eso y voy a utilizar el contrainterrogatorio es para realzar, para que quede eso en negrilla, entre comillas, para que quede eso recalcado para cuando llegue la menor a declarar, entonces quede ostensible la contradicción. Va a ser una contradicción debido a que pues tendré que explotar eso después en el alegato final. Entonces la señora, una vez que ha terminado perdón, todavía no, hay otro punto importante aquí también, y es que las entrevistas no solamente sirven para impugnar credibilidad, sino también para refrescar memoria. Y entonces, supóngase usted que en este caso la fiscal quiere introducir un patrón de conducta, porque resulta de que en la entrevista que rindió la última, la del 30 de mayo, le dice al policía ella hechos que son novedosos, diferente a lo que manifestó en la denuncia. Un tema, y es un asunto que reviste importancia y que van a tratar aquí, que va a tratar la fiscalía de utilizarlo en el juicio oral, es el patrón de conducta de este señor Julio Iglesias en relación con otras niñas que de pronto en el sector hubiese sucedido algo más o menos similar. Y entonces dice, por ejemplo, lo siguiente, porque ella en la aclaración del 30 de mayo, ella habla pues de que había una señora que incluso que había escuchado ese día, el día de la denuncia, el día que fue hasta allá, hasta el carro, que le alcanzó a oír, le escuchó decir a una señora cuando esa señora le decía a su hija: si ve que ese señor no era de confiar y usted recibiéndole plata, ¿qué tal si le hubiera hecho algo a usted? Pero en medio de todo este alboroto se agolpó mucha gente, no podía distinguir quién era. Es seguro que la fiscal va a tratar entonces de introducir en ese interrogatorio directo el asunto del patrón de conducta. Entonces, hagamos el ejercicio para que vean ustedes de qué manera la fiscal utilizará su propia entrevista, la de la señora pues Elenita Vargas, que rindió en este caso la última, la del 30 de mayo, no la del 15 de mayo, porque son, no, perdón, la del 15 de mayo sí dice también: después de ocurridos los hechos, los vecinos comentaban que este señor es depravado, que les da plata a las niñas y las invita a tomar café. Miren que entonces eso dice el 15 de mayo en esa entrevista, y lo dijo también en la del 30 de mayo, pero ya en la del 30 de mayo no es que los vecinos dijeran eso, sino de una señora que le decía a su hija: si ve que usted recibiéndole plata a ese señor. Entonces, el asunto de ese patrón de conducta, cuando se hace la solicitud probatoria en la preparatoria, pues ahí fue cuando se dijo pues que quería de pronto utilizarse algún testimonio, y fue cierto de que en este caso se quiso llamar a una señora de que le había sucedido algo así por ese particular con su hija, pero al fin de cuentas no entró a juicio, o no va a entrar a juicio ese testimonio de la señora. No sé por qué razón no la ubicó la fiscalía. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo la fiscal en este caso, cuando le está haciendo el interrogatorio, entonces tratará de utilizar este asunto para que quede allí resaltado. Entonces, pues ya suponemos que ya está más o menos terminando el testimonio de lo que le ocurrió a la niña. Entonces, por ejemplo, puede decírsele, su hija, señora, le pregunta a la fiscal, le pregunta: señora Elenita Vargas, en alguna otra ocasión, antes de estos hechos, el señor Julio Iglesias trató de abusar de su hija. Es posible que le haga esa pregunta. Entonces la señora va a decir: pues la verdad es que no, yo no recuerdo bien. Yo no recuerdo bien ese asunto. Algo así me parece que yo como que escuché decir eso en
pero es que no preciso muy bien ese dato, no, en este momento no tengo memoria. Pero usted lo dijo en alguna parte, señora Elenita Vargas. Ah, sí, yo creo que eso lo dije yo al policía, el que me tomó una declaración, pero no sé si fue una semana después de los hechos o casi al mes. La verdad es que no recuerdo muy bien. Ah, ya, y entonces usted pues rindió esa declaración ante el policía que le tomó esa declaración, ¿verdad? Sí, yo hasta firmé, yo me acuerdo que sí, sí, ya me acuerdo, sí, yo rendí una declaración en una entrevista. Entonces, en ese momento la fiscal va a utilizar la entrevista y va a decir así: señor juez, solicito autorización para que la entrevista que rindió la señora el día 15 de mayo, que figura dentro de del material que yo le descubrí a la defensa en la audiencia de acusación, la señora la rindió el 15 de mayo. ¿Y para qué la necesita, señora fiscal? No, pues para recordar memoria. Mire que ya le acabo de preguntar y ella dice no recordar. Bien pueda, señora fiscal. Entonces va a sacar la entrevista y la fiscal pues lo primero que tenía que hacer es ponerse a la disposición de la defensa, del Ministerio Público, y luego entonces le va a decir a la señora: por favor, usted entonces nos dice que rindió una declaración el día 15 de mayo, más o menos una semana después. Sí, efectivamente yo rendí esa declaración el 15 de mayo. ¿Y usted por qué? Usted cuando relató esos hechos tenía una memoria mejor por tener fresco los hechos, ¿cierto? Sí, claro, yo me acuerdo porque pues sí, estaba fresco los hechos. Yo eso tuve que habérselo dicho al policía que me entrevistó. Por favor, el documento que se le pone de presente, ¿qué es lo que tiene en sus manos? Pues aquí aparece una declaración. ¿Esa es la firma que usted utiliza en todos sus actos públicos y privados? Sí, efectivamente sí, es mi firma. Esa es mi firma. ¿Qué fecha tiene el documento? 15 de mayo. Háganos el favor y la léala mentalmente. La señora va a coger y la va a leer. La lee mentalmente. Lea mentalmente la parte que aparece subrayado del color naranja. La señora la lee. Como está leyendo mentalmente, y dice: los vecinos comentan que este señor es depravado, que les da plata a las niñas y las invita a tomar café. Eso es lo que leyó mentalmente. Ahora entonces la fiscal: por favor, regréseme el documento. Claro, sí, bien, tómelo. Se regresa el documento, lo tiene en su mano la fiscal o lo deja por acá. Ahora sí, por favor, señora Elenita Vargas, ¿recuerda usted entonces qué dijeron o qué escuchó usted en relación con este señor para ese día de los hechos? Ah, sí, que los vecinos comentaron que este señor es un depravado, que les daba plata a las niñas y las invitaba a tomar café. Eso fue lo que dijeron. Sí, así es. Hasta ahí. Entonces, con esa entrevista lo que hizo la fiscal fue hacerle recordar memoria para que la señora dijera eso. Entonces viene, pues ya después de que termine el interrogatorio directo, vendrá lo que es el contrainterrogatorio. Señor abogado defensor, ¿usted va a hacer uso del contrainterrogatorio? Sí, señora juez. Bueno, permiso entonces, señora Elenita Vargas. Así es que te dijo que responde usted a ese nombre, ¿verdad? Sí, señor, sí, claro, cómo no. Y usted nos ha dicho, pues, en esta audiencia, ha manifestado que después de que recibió la llamada de su hija, la notó pues que estaba como nerviosa o que estaba llorando y usted salió para su casa inmediatamente. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Sí, claro, sí, así es. Y después de que usted llegó a su casa, habló con su hija
la mayor, y le preguntó que dónde estaba su hija menor. ¿Eso no es verdad? Sí, claro, sí, efectivamente yo hablé con mi hija mayor, pero ella me dijo que no sabía dónde estaba mi hija. Por eso yo salí a buscarla. Yo me encontré, fue un muchacho, como dije, yo encontré un muchacho y él me llevó hasta allá. Ah, bueno. Entonces inmediatamente usted se traslada hasta el lugar donde estaba su hija y la encontró llorando, ¿no es verdad? Sí, así es. Y entonces en ese estado de llanto en que se encontraba su hija, ella le hace pues referencia de lo que había sucedido, ¿no es verdad? Sí, efectivamente, ella me contó. Y ella le cuenta entonces que el señor Julio Iglesias le había dicho pues que le ayudara a sostener una varilla y que cuando se subió al carro la encerró, ¿no es verdad? Sí, efectivamente, sí, ella me dijo que la había encerrado, que no la había dejado salir. Ah, bueno. Y entonces igualmente la hija suya en ese momento, en ese instante, le dijo igual que el señor la había manoseado, pero que para manosearla le había roto, le había dañado la blusa. ¿Cierto? Sí, sí, así fue, es cierto. Vemos cómo entonces, hasta aquí estoy resaltando esto para que después lo pueda utilizar en el interrogatorio que le van a hacer a la niña. Porque cuando la niña la siente ya con el bienestar familiar en esa cámara Gesell, o en otras ocasiones no lo hace, no se utiliza la cámara Gesell, sino que permite el juez que se haga el interrogatorio allí en esa audiencia directamente, pero preguntas que se le hace la fiscal a través del bienestar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o sea, la defensora de familia. Le hará un interrogatorio por escrito, se lo pasa al de bienestar familiar y ella le va a hacer las preguntas a la menor. Cuando la niña empiece y hace ese relato, entonces va a decir lo que dijo ante el psicólogo, seguramente lo va a repetir. Es que él se metió al carro sin permiso y yo iba a llamar a mi mamá. Eso va a decir allá. Entonces él me dijo que le sostuviera la varilla y yo se la fui a sostener allí y ahí fue cuando me comenzó a besar. Eso lo va a decir. Y entonces en ese momento igualmente que me iba a hacer mujer y yo le dije que no. Exacto, va a decir eso mismo. Yo le estaba ayudando a sostener cuando iba a salir y él no me dejó, él me comenzó a besar el seno por debajo de mi ropa, me levantaba la blusa y ahí me llamó mi hermana y yo me salí, comencé a correr, quería salir pero él no me dejaba, pero salí. Hasta allí entonces es posible que yo como defensor no le haga contrainterrogatorio a la menor. A mí me interesa es que ella diga que no le rompió la blusa, que le levantó y por debajo fue que le manoseó, le tocó, le besó el seno. Porque al quedar eso allí en esos términos, entonces en el alegato es que voy a decirle al señor juez, o a la señora juez, el que esté de turno, le voy a decir: ¿escuchó usted, señor juez, cuando la mamá, la denunciante, Elenita Vargas, manifestó que el carro, que la había encerrado en el carro, que la había dejado encerrada en el carro, que no le dejó? Y también te escuchó usted, señor aquí, juez, que ese carro, de acuerdo a lo que yo le pregunté en el contrainterrogatorio a Elenita Vargas, porque cuando le pregunten el contrainterrogatorio en el tema del carro, ya no el tema de la blusa, le voy a hacer las preguntas en relación de que ese carro no tenía ningún seguro. Ahí le voy a preguntar esa parte a Elenita Vargas cuando le digan el contrainterrogatorio en el tema del carro. Usted ha dicho igualmente que ese carro Renault 4 es un carro viejo, antiguo, ¿verdad? Y usted también ha dicho que ese carro no tenía ningún
díganos si ese carro, por lo antiguo, me imagino que ese carro, díganos o confírmeme si ese carro tenía seguro o permanecía cerrado. No, va a decir, no, ese carro estaba, pues, se podía abrir, el señor se podía subir, no necesitaba la llave, no tenía ningún seguro. ¿Para qué eso? Para que entonces en el alegato yo le pueda plantear al juez y decirle, mire, es que precisamente ese carro no tenía seguro. ¿Cómo entonces dice la señora que la encerró? Y entonces allí tengo que recalcar en eso. ¿Cómo dice la señora que la hija le dijo que le había roto, le había dañado la blusa para tocarle el seno? Cuando ella aquí nos ha dicho que es que le levantó la blusa y ahí fue cuando le besó el seno, y que ella quiso salir y que entonces salió rápidamente del carro. Entonces, si la había encerrado, ¿cómo entonces pudo salir del carro? Si ese carro no tenía seguros, lo más probable es que sí es cierto lo que esté diciendo la niña, que pudo salir sin ningún problema, a contrario de lo que dijo, manifestó la mamá. Cuando el policía lo siente allá también a declarar, porque es que el policía en el informe dice lo siguiente: según lo manifestado por ella, este señor le tocó sus partes íntimas como piernas, ombligo, la vagina, y culminó con besarle los senos, donde la niña reacciona gritando, manoteando y saliendo del vehículo corriendo en busca de ayuda. Esto cuando entre en el interrogatorio directo por parte del policía, entonces es un tema importante. Gritos, me ha faltado eso. Gritó y manoteó. Si el policía dice que ella le dijo que gritó, yo tengo que establecer entonces también cuando siente en el contrainterrogatorio de Elenita Vargas, tendré que establecer en el tema del carro y de la ubicación del carro, si estaba otras casas aledañas, y como era entre 5 y 6 de la tarde, qué personas habían por ahí presentes que pudieran haberse dado cuenta. Porque si el policía, cuando le insista en el interrogatorio, si él dice, va a decir allá que la niña le dijo que gritó, entonces tuvo que haberse dado cuenta alguna otra persona. Porque si la niña le dijo al psicólogo que ella, cuando mi hermana me llamó, y ahí me llama, si la niña grita, por lo que dice el policía en el informe, entonces ¿por qué razón su hermana no la escuchó? Debió haberla escuchado. Y la hermana también va a declarar, va a ir a juicio a declarar, y ahí entonces vamos a establecer si ella, la hermana mayor, la escuchó o la llamó. Primero, si la llamó, para corroborar la verdad de lo que está diciendo la menor, la NN, de que la llamó. Cuando la llamó fue que salió del carro, y es que él no la dejaba salir. Pero si gritó, como dice el policía, tuvo que haberla entonces escuchado la hermana mayor. ¿Cómo no se iba a dar cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿O por qué no se dio cuenta otras personas más? En el sector donde ocurren los hechos es concurrido, porque son barrios populares. Según la ubicación de la casa, enseguida existe una venta de comestibles, y entonces es posible que otra persona, si ella grita, como dice, pudo haberse dado cuenta. Entonces yo tengo que establecer al menos un margen de duda que me pueda favorecer al caso, para poder lograr por lo menos sembrar la duda. El caso no es fácil, el caso es bien complicado, pero todavía estoy por darme a la tarea de tratar por todos los medios posibles de hacer la defensa a favor de este señor, porque pues es un delito que está penalizado según el artículo 209, va de 9 años, es una pena altísima, está penalizado
de 9 a 13 años. De 9 a 13 años. Como son delitos que no admiten ninguna rebaja, porque según la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, no permite ni siquiera un subrogados. Por eso es que estos delitos no permiten la negociación ni aceptación de cargos ni de los preacuerdos. Entonces, de esos que están llenos las cárceles de gente involucrada en delitos sexuales, porque como no admiten ninguna clase de negociación, de acuerdo con las leyes posteriores de política criminal de la ley de la ley 1453 y otras leyes que han hecho pues que no exista ningún tipo de negociación ni beneficio a quienes quieran someterse a la justicia o aceptar cargos. Frente a ese evento, entonces, es por eso es que estamos a puertas de irnos a un juicio, con todo el despliegue, porque van a ir la denunciante, tienen que ir la menor, tiene que ir el psicólogo, tiene que ir el médico legista, tiene que ir la psicóloga forense de medicina legal, tienen que ir los policiales que hicieron las labores de investigación, tienen que ir los policiales que hicieron la captura, en fin. Esto es todo un despliegue y una carga procesal con unos costos altísimos para el Estado. Por eso es que las cárceles están a reventar, están llenas, están en hacinamiento completo. Esa es la noticia de hoy. De esta manera pienso yo, y dejo hasta aquí porque pues trato de que no pase de la hora cátedra, para que podamos ir entonces. Quería hacer este taller, este simulacro, que es real, porque pues es lo que voy a tener la próxima semana en el juicio oral, que es una tarea ardua, pero fíjense bien esto de que hay que estudiar cada testimonio, las entrevistas, y prepararse para una estrategia de defensa. Y eso que estamos hablando solamente de los testigos común y corriente. No estamos hablando de los peritos, porque allá va a ir el médico legista, va a ir el psicólogo, el CTI que hizo la entrevista, va a ir también la psicóloga de forense, que también pasó, pues se le hizo el examen de psicología forense, pues, de medicina legal, y entonces todo eso bajo el principio de mediación y contradicción entra a juicio, y es lo que va a evaluar el juez para dictar sentencia. Por lo menos tengo que la fiscal le apunta a desvirtuar la presunción de inocencia. Yo tengo que establecer por lo menos una duda que le favorezca al procesado, para que la juez diga si fue posible o es posible que eso haya realmente sucedido. Bueno, hasta aquí este ejercicio taller. Dejamos pendiente de pronto otro taller sobre este mismo punto, para comprender mejor todavía este tema del interrogatorio que nos cuesta mucho trabajo. Si el interrogatorio directo no es tan fácil, menos es el contrainterrogatorio, y la estrategia de defensa tiene que ser una estrategia muy bien calificada para poder que tenga resultados. Eso no es solamente ir allá de pesca en el albur, no, eso sería una irresponsabilidad enorme. Hay que prepararse para todo, y todos los casos no son iguales, son diferentes, pero tienen defensa. Hay que buscarle, por algún lado encuentra algo que le pueda servir a la defensa para por lo menos generar la duda. Muchas gracias.